El país enfrenta cambios trascendentales, cambios que tienen que ver, entre otras muchas cosas, con las viviendas y las ciudades. Viviendas y ciudades porque ahí vivimos, ahí nos desarrollamos y ahí tenemos que construir nuestro futuro. De eso va a tratar la segunda temporada de Vivienda y Ciudad, de cómo todos juntos, gobierno, sociedad e iniciativa privada, construimos las viviendas y las ciudades que nos permitan transitar a un mejor futuro para todos, a un futuro en que tengamos mejores hogares, hogares que sean el entorno para el desarrollo de nuestras familias y ciudades que sean más justas, competitivas y eficientes en todos los aspectos. Empezamos pues esta segunda temporada de Vivienda y Ciudad. Vamos al aire. Las ciudades, los llamados monstruos de concreto, se han convertido en la principal forma de asentamiento humano del mundo y para los próximos años enfrentarán grandes retos que tendrán que ser atendidos si se quiere lograr un desarrollo eficaz, tanto en lo económico, lo social y lo ambiental. En la actualidad, 80% de la población habita en ciudades de acuerdo con los principales diagnósticos que refieren la situación de México. Unas de las problemáticas más marcadas tienen que ver con una expansión descontrolada de las urbes, que ha impactado en la calidad de vida de las familias e incluso en la competitividad. A partir de la necesidad de concretar mejores ciudades en beneficio de la población, a nivel internacional se han delimitado objetivos claros. Parte de ellos integrados en la llamada nueva agenda urbana y que tienen que ver con la necesidad de alcanzar ciudades compactas, eficientes e incluyentes. En el caso mexicano, por ejemplo, uno de los mayores desafíos en las ciudades se encuentra en la generación de vivienda asequible. A la fecha, una serie de elementos, entre ellos un constante aumento en el costo del suelo, ha impedido ofrecer vivienda para los segmentos de bajos salarios, lo que ha provocado la expulsión de familias hacia las periferias. Para lograr un mejor desarrollo en temas de ciudad y poder atender los retos del futuro, especialistas, empresarios y sociedad civil han insistido en la necesidad de establecer planes con visión a largo plazo. La idea tiene que ver con establecer programas que trasciendan a los periodos gubernamentales establecidos y se conviertan en políticas públicas de largo aliento que partan de un gran consenso y cambien el destino de las ciudades. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos pues esta segunda temporada de Vivienda y Ciudad, este programa con el que pretendemos analizar todo lo que tiene que ver con la construcción de las ciudades y todo lo que tiene que ver con nuestras calidades de vida. Y hoy, como primera invitada para esta serie, que ya lo sabemos, vamos a estar trayendo invitados especialistas de todo tipo, está Dolores Franco, que es presidenta del Colegio de Urbanistas. Qué gusto, Dolores. Muchísimas gracias por la invitación, Horacio. De verdad que para nosotros es muy importante la labor que realizas de sensibilizar respecto a la importancia que tienen las ciudades y la vivienda en el día a día. No, tan importantes son las ciudades que a la hora de pensar en la estructura de la serie, decidimos que la mejor forma de empezar es hablando contigo para entender qué es la ciudad y a partir de entenderla, decir cómo queremos que sea. Porque a veces pareciera que estamos hablando de algo que no sabemos para qué debe ser. Entonces nos quejamos y decimos, queremos o no queremos. Por ejemplo, en estos días que se está hablando de los carriles de bicis, que los queremos o no los queremos, queremos estacionamientos, ¿qué queremos? Queremos mejor transporte, hay inversión para el transporte. Entonces, creo que lo primero sería platicar contigo cómo debiera ser en este siglo XXI y sobre todo pensando en este siglo XXI que nos sirva para unos años, cómo debe ser la ciudad. Claro, justamente lo mencionabas. En principio me gustaría a lo mejor tratar de resumir qué es lo que podemos decir que es ciudad, ¿no? Para ponerlo como un poco en contexto y desde la cachucha como ciudadana, que es lo que me parece importante. En realidad la ciudad es el espacio público que compartimos todos y todas. Entonces, me parece relevante que parte de la nueva visión de cómo se crean y construyen las ciudades pasen por esta mirada ciudadana con estas diferentes matices que tienen a partir de si soy hombre, si soy mujer, si soy niño, niña, si soy una persona con alguna discapacidad.
discapacidad, o si soy una persona, un adulto mayor, cómo vivo y cómo me desenvuelvo en la ciudad. Me parece que gran parte de lo que vemos como la tendencia de ciudades a nivel mundial tiene que ser ciudades sustentables, pasa por el tema de ser ciudades sustentables, de ser compactas en su forma, es decir, que de alguna manera terminemos con este modelo de crecimiento expansivo que nos obliga a dotar de infraestructura, territorio a costos muy altos para los gobiernos tanto locales como estatales, pero también pasa por el tema de cómo las logramos hacer inclusivas, que todos disfrutemos de los beneficios que brinda la urbanización. Cuando la humanidad decide vivir en conglomerados y de manera junta, ¿no?, en una ciudad, lo decide por los beneficios que nos brinda la urbanización. Creo que muchas veces en las grandes ciudades ya estamos perdiendo los beneficios que tenemos de vivir juntos y más bien estamos sufriendo las desventajas de vivir juntos, pero todo esto creo es por falta de planeación. Sí, porque además en este proceso de entender la ciudad y construirlas poco a poco, hay que entender cosas que son fundamentales, ¿no? Yo algunas veces he escrito de que una ciudad, si la base es que está hecha para la gente, pues tiene que haber viviendas, tiene que haber espacio público, tiene que haber cosas muy fundamentales, muy básicas. ¿Cómo se logra que una ciudad, entendiendo que es para la gente y entendiendo esta nueva agenda urbana que se nos ha manejado, de que las ciudades, ya lo sabemos, el discurso más o menos lo entendemos, ciudades compactas, razonablemente densas, ciudades sustentables, ¿cómo se puede lograr esto que además en algunos lugares del mundo estamos viendo que sí se está dando ese cambio? Yo creo que particular aquí en México es justamente retomando el oficio de planeación. A mí me parece que veníamos de una época perdida en la que se había de alguna manera dejado la tarea de planificar las ciudades, ¿no? Y vimos una política de vivienda bastante exitosa, ¿no? Pero que de alguna manera nos generó una crisis y ya lo analizábamos en el contexto de la ciudad en su conjunto, ¿no? Colocando estos grandes conjuntos habitacionales en la periferia, ocupando las reservas con carácter ambiental, ¿no? Impactando ahora sí que negativamente ciertos territorios que tenían valor ambiental. Yo creo que se han dado pasos importantes en el último sexenio en ese sentido, en sentar como las bases de una institucionalidad de planeación en la materia. Yo creo que este paso que viene es justamente consolidar esos avances y ahora sí, como bien me dices, empezar a abordar en los cómo. Creo que no todos los cómo están dichos, pero creo que lo que sí tenemos es una base común que nos permite abrir un espacio de diálogo y de intercambio donde todos los sectores involucrados podamos decir cómo va a ser esa nueva ciudad y cómo podemos contribuir a que esa visión se logre. Y un punto importante es ponernos de acuerdo, porque por ejemplo está esa visión conjunta, pero es un tema de coordinación, porque pareciera que en esa política sombrilla, en esa visión sombrilla, sería la política federal, por ejemplo. Sí. Pero después algo pasa cuando la política federal baja a los estados, sí, claro, se pierde un poco, se diluye. Baja a los municipios, se pierde mucho más y participan otros actores. Y de repente lo que sucede, tú decías de la política de vivienda, que la vivienda, por ejemplo, se termina siendo donde se puede y no donde se debe. ¿Cómo le hacemos para que, aparte de ponernos de acuerdo con el objetivo, nos pongamos de acuerdo en los cómo? ¿Cómo se coordinen los esfuerzos? Sí, justamente para eso, pues sí hay tareas que se tienen muy claras, que se necesitan realizar este sexenio, como sería terminar con la adecuación de los marcos normativos para alinear esta nueva visión a todos los gobiernos estatales y locales. Eso será un andamiaje que hay que construir en cada estado, en cada municipio, y también pasa por fortalecer las capacidades técnicas de los tomadores de decisión en esos ámbitos, que creo que a veces no sigue dándonos un área de oportunidad el tener un veterinario a cargo de una dirección de desarrollo urbano. Creo que la Ley General de Asentamientos Humanos nos da un buen marco de referencia, pero creo que la SEDATU tiene ahorita una buena tarea para este sexenio, que es de alguna manera empezar a dar los cómo. Y yo creo que en eso tenemos la responsabilidad de empezar a contribuir con el proceso que ellos ya están detonando desde la transición, pues tomando la trinchera, ¿no? Y de alguna manera dando insumos puntuales para esto que tú bien mencionas. Nosotros, por ejemplo, en específico nos pusimos a apoyar ahorita el tema de reconstrucción. Hablábamos mucho, ¿no?, de que la reconstrucción nos daba la oportunidad de hacer las cosas bien. Digo, una desgracia que sin lugar a dudas nos tocó vivir a varios, ¿no?, de manera muy sentida, pero en general lo que podemos decir es, da la oportunidad de construir sobre lo construido y hacerlo bien. Entonces creo que
que tanto la Ciudad de México como el país en general tiene una oportunidad histórica en estas nuevas administraciones de lograr el cambio que se requiere y que todas las generaciones nos están demandando, ¿no? Hacer mejores ciudades para todos y todas. Creo que ya es una cuota que no podemos de alguna manera pasar por alto. Bueno, lo que pasa es que el costo de una ciudad mal hecha ya nos pega, ¿no? Nos pega, por ejemplo, cuando hablamos de los tiempos. Siempre se habla de las horas perdidas en el transporte de las casas a los trabajos. Pues eso es porque las casas están lejos, no es porque haya muchos coches. Hay muchos coches porque hemos fabricado ciudades de enormes distancias. Entonces, nuestro reto tendría que ser acercar las casas a los trabajos, recortar, pero habría otro tema, que antes de entrar al aire platicábamos del tema de los recursos, por ejemplo. Sí, claro. Porque decíamos que el tema urbano pasa, por supuesto, por planeación. Después necesitamos que haya regulación, necesitamos que haya un gobierno eficiente, que se elimine la corrupción, pero también se requieren recursos y coordinar esfuerzos para que lleguen, por ejemplo... Para no duplicar, ¿no? Y porque SEDATU no maneja los recursos del transporte público. Sí. ¿Quién tiene, o sea, cómo le hacemos para que haya una idea clara de cuánto nos costaría actualizar al siglo XXI las ciudades mexicanas? Eso es una tarea importante y yo creo que ahí, como también platicábamos antes del corte, los organismos multilaterales podrían apoyar ese proceso, porque me queda claro que las administraciones tanto federales, estatales y locales están rebasadas por el día a día, pero justamente para ayudarnos a sentar las bases de este acuerdo mínimo común y de estos pasos básicos que se tengan que dar para realmente establecer mecanismos de coordinación, un externo nos podría ayudar. Yo sí vería el que ahí podrían de alguna manera contribuir en establecer esta mesa de diálogo y realizar estos acuerdos mínimos que nos permitan ir hacia adelante. Pero de que ya tenemos que hacerlo, creo que es evidente que la ciudad ya nos está dando como evidencias muy puntuales, ¿no? No solamente en congestión, en inseguridad, en caos, en detrimento de la calidad de vida, de que se requiere un salto cuántico en lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, claro, se ha dicho en muchos temas, ¿no? No podemos pretender cambios si seguimos haciendo las cosas como siempre. Hay que hacer un ajuste importante en la visión y esa visión tiene que venir para abajo en todo lo que implica. Y es un tema, vámonos para abajo hasta llegar a lo municipal, pero después vámonos para los lados para ir a qué le toca, por ejemplo, quién es el que tiene que hacer la inversión en infraestructura, quién tiene que invertir en carreteras para conectar las ciudades. Vaya, es un proceso complejo, pero si te parece, tenemos mucho tiempo para seguir platicando afortunadamente y toda una temporada nos queda, entonces nos la vamos a pasar muy bien. Entonces, si te parece, vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Venga, vámonos a un corte y en un momento estamos con ustedes de regreso. Uno de los principales retos para el sector de la vivienda en su conjunto tiene que ver con redoblar esfuerzos para combatir el rezago habitacional existente en México. De acuerdo con datos de la industria, a la fecha, el rezago habitacional se ubica en 9.2 millones de hogares. Es decir, se requieren más de 9 millones de soluciones que van desde temas de adquisición de vivienda hasta mejoramiento o ampliaciones. De manera particular, en el próximo sexenio, el desafío que tiene que ver con atender la demanda de vivienda crece. Por un lado, el nuevo gobierno, en coordinación con los diversos actores de la industria, deberán generar las condiciones para atender el rezago que deja la administración saliente. Y por otro, deberá dar causa a los requerimientos de vivienda que se generarán debido al bono demográfico potente. Al respecto, según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, en el próximo sexenio, el país estará frente a la mayor demanda de vivienda que se ha observado. Las estimaciones de esta organización empresarial señalan que la demanda alcanzará las 22 millones de soluciones, cifra obtenida de la demanda potencial más el rezago. En este contexto, se vislumbran dos desafíos en particular. El primero, que tiene que ver con generar la oferta para que familias de bajos ingresos puedan acceder a una vivienda. Y el segundo, relacionado con crear esquemas para atender a familias que no cuentan con seguridad social, los llamados no afiliados.
estamos de regreso y nuevamente fuera del aire. Los fuera del aire algo tendremos que hacer, ¿no? Porque salen cosas muy interesantes. Sí, claro. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los arquitectos o los urbanistas a veces caemos en la tentación, y por supuesto los gobernantes, ¿no? De pensar que la planeación es, y más ahora con las computadoras, acumular plantillas de colores arriba de los planos y ya que los colores nos definen los usos. Sí, justamente es que creamos cosas en el territorio que a veces no podemos de alguna manera contener o que originalmente no era lo que habíamos planteado como política deseable para la ciudad, ¿no? Por eso comentábamos la importancia de hacer que los programas municipales de desarrollo urbano tuvieran un análisis del mercado del suelo y ver cómo esta normativa afecta o incide o si genera dinámicas, ¿no? Con un análisis de escenarios virtuosas para el aprovechamiento del territorio, de alguna manera lo está limitando. Creo que pasaría también por eso, ¿no? Ahora, tú tocas un tema muy importante, que es que hay muchas veces en los municipios, sobre todo, y en una gran parte de los municipios, porque así como hay municipios como los que integran las grandes ciudades, como los municipios de Monterrey, los municipios de la Ciudad de México, pues hay seguramente más de 2,000 municipios que no tienen el recurso, que son comunidades de otro tipo y que incluso les faltará el personal capacitado para instrumentar estos planes de desarrollo y llevarlos a cabo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tipo de cosas que hay que compensar. Sin embargo, en el país, por ejemplo, a través del Colegio de Urbanistas, me queda claro que hay talento como para hacer esa reconversión urbana del país. ¿Sí lo hay? Sí, por supuesto, de que lo hay, lo hay. El tema es que necesitamos, y la ley creo ya establece candados en ese sentido, de decir, bueno, se va a tratar de impulsar el que perfiles afín puedan ocupar esos cargos, ¿no? Y que nos quitemos de estas cosas discrecionales que a veces pasan en los gobiernos locales, donde vemos profesionales que no están vinculados y que no tienen conocimiento del sector, tomando decisiones que afectan a 2 o 3 generaciones mínimo, ¿no? Bueno, ahora, otro tema. Ya que llegamos a esto, ¿qué nos hace falta en las ciudades? Por ejemplo, se ha hablado del tema de vivienda. Y por un lado el gobierno siempre ha manejado un déficit de rezago que se habla de 9 millones de viviendas, que aún entendiendo que no es un tema cuantitativo, sino más de cualidad de las viviendas, ¿falta vivienda en el país? Pues yo diría que en realidad, de acuerdo con la numeralia, falta. Y yo creo que si queremos de alguna manera brindar estas opciones también para otros sectores de la población, jóvenes, que no están pudiendo acceder al suelo porque no pueden pagar una vivienda, yo creo que la necesidad de vivienda tendría de alguna manera que diferenciarse, ¿no? Porque muchas veces se está creando productos solamente para un sector, ¿no? O sea, familias con hijos, con estas características, cuando en realidad ya hay muchos tipos de familia, hay al menos 7, y además ya hay muchos hogares unipersonales. Entonces esto creo que en realidad lo que nos abre es un espectro de oportunidad para que se desarrollen otros productos, pero también para otras formas de vivir la ciudad, Horacio, porque creo que de eso es de lo que tenemos que hablar también, de no solamente la necesidad de una vivienda, sino de un espacio público de alta calidad. Bueno, ya por ejemplo, en la temporada pasada llegamos a una entre las conclusiones que hubo, una es entender que la vivienda es la vivienda más el espacio que está rodeándola y su vínculo con la ciudad, ¿no? Una vivienda, vaya, nos acostumbramos de repente a ver en las series esas casitas estadounidenses en la campiña, ¿no? Alejadas, que están lejos de todo. Eso no es realmente una casa y no con la economía y con las características de nuestro país, no podríamos vivir así. No. Yo creo que necesitamos de alguna manera tropicalizar nuestro modelo, ¿no? Y empezar también a hacer esta difusión, esta sensibilización para que aspiracionalmente pues tratemos de ajustarnos. Y si la nueva vivienda va a ser compacta y eso me obliga a vivir en un edificio de 4 o 6 niveles, ¿no? Donde tenga que compartir usos, donde tenga que de alguna manera lidiar con cuotas de mantenimiento, yo sea consciente de que lo tengo que hacer, ¿no? Pero hay una ventaja. Hay una nueva generación que entiende eso. Yo me imagino que una pareja de jóvenes que se están casando ahorita no necesariamente quieren comprar la misma casa que compraron sus papás. Ellos a lo mejor esperan un departamento mejor ubicado, esperan a lo mejor decir, este departamento lo voy a vivir 2 años, no toda la vida como pensaban nuestros papás, y después me voy a mudar porque quiero cambiar de trabajo, quiero ir a estudiar. La realidad de los estilos de vida han cambiado. Sí, pero no sé qué tanto esos estilos de vida realmente se están reflejando en productos y en el nuevo desarrollo de colonias que de alguna manera ya cuentan con servicio y que de alguna manera puedan absorber estas nuevas dinámicas poblacionales que se ven reflejadas en cómo cambia la ciudad, ¿no? Seguimos viendo esa resistencia vecinal, ¿no? Diciendo no a todo, diciendo no a las transformaciones, pero necesitamos como sensibilizarlos y trabajar con ellos de la mano para que sean conscientes de que incluso son sus mismos hijos los que a veces
tienen necesidades diferenciadas que los hacen tenerse que ir al Estado de México porque no alcanzan a pagar suelo en la ciudad. Entonces, creo que es un proceso de concientización de todos, de que la ciudad es algo que nos pertenece, que compartimos y que necesitamos participar de cómo crece y de cómo se rediseña. La industria de la vivienda llega al cambio de gobierno consolidada como un pilar de la economía mexicana. Y esta posición del sector de cara a la transición se ha forjado gracias al trabajo coordinado que se ha conseguido entre los diversos actores que componen a la industria. Por un lado, desde el sector público, la labor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como cabeza de sector, ha sido fundamental para orientar los esfuerzos de la industria y con ello lograr el objetivo planteado, el sano desarrollo del sector. En el andamiaje institucional destaca la labor de órganos como la Comisión Nacional de Vivienda, que ha jugado un papel muy relevante por la interacción que ha mantenido con desarrolladores de vivienda, así como su estratégica posición para dispersar el subsidio que otorga el gobierno federal. Sumado al papel de CONAVI, cabe destacar el rol de instituciones financieras como Infonavit, Fobiste y Sociedad Hipotecaria Federal, que han permitido detonar a la industria con recursos para fomentar tanto a la oferta como a la demanda. Por el lado del sector privado, los diversos integrantes de la cadena de valor han sido pieza clave para mantener el llamado tren de la vivienda en marcha. Desde los desarrolladores, que se convierten en el jugador más visible del sector privado, hasta evaluadores o notarios posicionados como engranes claves de la maquinaria. Sin duda, la configuración del sector ha sido uno de los atributos que lo han llevado a convertirse en un motor de la economía. Y para el futuro, el objetivo será robustecer la posición de la industria como jugador clave en el entramado económico de México. El nuevo gobierno nos trae una gran oportunidad en términos urbanos, sí, porque venimos de una nueva agenda urbana, Hábitat 3, venimos de que se planteó la nueva ley federal de asentamientos humanos en México hace un par de años, venimos de que con Peña Nieto se armó, para bien o para mal, una reforma urbana incipiente que algo bueno nos va a dejar, y de que en este proceso de transición que tratamos en la primera temporada del programa, por ejemplo, el candidato al presidente electo trajo un documento que presentó su equipo, Amlópolis se llama. ¿Tú cómo percibes que esta visión planteada por el presidente electo y por su equipo se vaya a ver reflejado en hechos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Mira, en realidad es que esa es una gran pregunta todavía ahorita. La verdad es que, como comentábamos, se ve que han estado trabajando desde antes, ¿no? Y eso es algo que celebramos como gremio, ¿no? El que lleguen como preparados y que al menos nos den una visión. Creo que eso es algo que el que hayan puesto en la agenda de la campaña la importancia del tema urbano con una propuesta técnica y con urbanistas, que nos daba grandes líneas generales de hacia dónde va, y algunas de ellas, yo diría, el más grande acierto es que le dan continuidad a cosas que implementó el gobierno anterior. O sea, creo que es de lo que siempre nos quejamos, es que llegan e inventan nuevo. No. Aquí lo que podemos ver es que en algunos temas hay continuidad, pero hay otros donde a mí, en lo personal, pues me viene como la duda, ¿no? Me hablan mucho de esta integralidad de acción de SEDATU en el territorio, cosa que celebramos, pero que ha sido uno de los grandes retos en términos de administración pública, lograr esta coordinación entre sector de desarrollo urbano y vivienda. Entonces, creo que nada más con que nos cubrieran esa nota, yo creo que todo el sector estaría feliz, ¿no? O sea, si tuvieras un deseo para el genio. Si tuviera un gran deseo, yo diría, con que se logre el trabajar de manera integral el desarrollo urbano junto a la vivienda, yo creo que veríamos una transformación de las ciudades en el corto plazo. ¿Y eso de qué dependería? Pues yo me imagino que es de coordinación y de ahorita los arreglos institucionales que ellos están haciendo para de alguna manera entrar en funciones el 1 de diciembre. Está interesante. Una cosa que me parece positiva también es que han integrado, empezando por el que será el titular de la SEDATU, gente preparada para el tema. A lo mejor gente joven, como el caso de Román Meyer, que será el titular de la SEDATU, pero con un perfil ya más adecuado. Hay buenos cuadros en este planteamiento y eso es positivo, ¿no? Sí, yo creo que todos nos quedamos, la verdad, con
una buena nota, en el sentido de que Román tiene un perfil, ¿no?, que cumple en términos generales para el encargo. Creo que eso también fue un gran acierto. También es un acierto el que sea una persona joven. Creo que en el sector también estábamos haciendo un llamado a cierta cambio de la batuta, ¿no?, en términos generacional, ¿no? Sí reconocemos con mucho aprecio y con mucho respeto que hay cuadros con muchísima experiencia en el sector urbano, pero también tenemos que decir que es importante que nuevos liderazgos puedan tener espacios. Entonces celebramos mucho que la cuota millennial esté cubierta dentro del gabinete del presidente electo con un personaje como el maestro Román Meyer, ¿no? Y bueno, pues démosles la oportunidad de que lleguen el 1 de diciembre y que nos cuenten más y que nos abran espacios para participar y para acompañar el proceso de construcción y de reconstrucción del país. Eso me da gusto, ver que los urbanistas están puestos y contigo al frente del colegio, esto se ve bien. Pues estamos tratando de incidir y estamos tratando de colaborar. Creo que lo que necesitábamos era echarnos para adelante y ahí estamos, Horacio, justo con esa vocación de servicio, no solamente por estudiar en una universidad pública, sino también por el orgullo de colaborar. No, y a fin de cuentas, como todos vivimos en una ciudad, todos nos sentimos parte de la posible solución. Una de dos, o somos todos parte del problema o nos asumimos como parte de la solución. Sí, coincido contigo. Nos formamos en la fila 2 mejor, ¿no? Sí, por supuesto. Pues muy bien, Dolores, como siempre, muchísimas gracias por ser parte de este proyecto y pues aquí estamos, aquí estaremos toda esta segunda temporada analizando de aquí hasta antes justo de que haya los primeros días del cambio de gobierno y después ya con una siguiente temporada estaremos dando seguimiento al nuevo gobierno. Pero este fue el primer programa de la segunda temporada de Vivienda y Ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, pues, ¿qué les digo? Nos despedimos después de estar estrenando esta segunda temporada y con el compromiso de estar platicando con ustedes todas las semanas de lo que debe ser la forma de hacer mejores ciudades, ciudades que sean más eficientes, más justas, más competitivas, ciudades sustentables, ciudades que sean el mejor lugar para que crezcan sus hijos. Vamos a estar en eso y eso vamos a dedicar nuestro tiempo y para eso vamos a invitar gente sumamente preparada y sumamente con trayectorias reconocidas. Gracias y nos vemos la próxima semana.